Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tercera actividad del portal Juan Carlos Tedesco. En este caso vamos a trabajar sobre la sección libros, específicamente sobre el libro que publicó Juan Carlos Tedesco en 2012, que llevó por título Educación y Justicia Social en América Latina. Tenemos como invitado a Marcelo Krzyzewski. Marcelo va a exponer las principales ideas y conceptos de Tedesco en ese libro. Lo presento muy brevemente y ya le damos el paso. Marcelo Krzyzewski es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, es profesor ordinario de currículum e introducción a la sociología en la Escuela de Humanidades y profesor en la maestría en educación y el doctorado de la Universidad Nacional de San Martín. Dirige la especialización en políticas educativas en la Universidad Pedagógica Nacional y es investigador de la Unidad de Evaluación para la Calidad y la Equidad del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Además, es consultor de organismos de gobierno nacional y provinciales. Marcelo, gracias por aceptar la invitación y te damos paso. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Hernán, por la invitación. Siempre invitaciones de esta naturaleza son bienvenidas, más cuando vienen de un amigo, así que se agradece. Y aparte veo algunas caras conocidas en este encuentro de gente con la que trabajo, estudiantes de la especialización y quizás otros colegas que ya quizás en un ratito solamente vamos a generar un diálogo seguramente. Un poco con Hernán lo que estuvimos pensando es darle apertura a esta presentación con un primer material de Juan Carlos Tedesco que de algún modo ilustra algunas ideas que él planteó en su momento sobre la problemática de la educación y la justicia social, y nos parecía oportuno arrancar con este material y, por supuesto, luego a partir de ahí arrancar con algunas cuestiones que tienen que ver con el libro. Y bueno, vamos por ahí. Ustedes me van a decir seguramente si se ve o no. Ahí se ve, Marcelo. Se ve. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y sí, vamos a hablar de educación, algo a lo cual me he dedicado toda mi vida, desde maestro de escuela primaria en el hogar Escuela de Ezeiza, en la escuela nocturna de la Isla Maciel, hasta después muchos años en la UNESCO, casi 28 años en la UNESCO, y en los últimos, bueno, acá volví a mi país como director del IPE, luego secretario de Educación, ministro, y en todos esos años me tocó participar, promover declaraciones, propuestas destinadas a esto que hoy estamos discutiendo, que es una educación de calidad para todos. El último capítulo de este proceso es el de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que es a nivel mundial, a nivel internacional, el último acuerdo que se ha tomado entre diferentes gobiernos, organismos no gubernamentales, las agencias de Naciones Unidas. Todos están de acuerdo en que efectivamente hay que promover una educación de calidad para todos. Y esto hoy, siglo XXI, nos coloca ante desafíos que son nuevos. Muchos tenemos desafíos del pasado, pero hoy tenemos desafíos nuevos. Educar en el siglo XXI, dar una educación de calidad del siglo XXI implica enfrentar, por ejemplo, el desafío de aprender a aprender, porque ya no va a ser como antes, que lo que aprendimos en la escuela o en la universidad nos va a servir por muchos años. Vamos a tener que educarnos a lo largo de toda la vida. Y si esto es así, quiere decir que el gran desafío que tiene la escuela
escuela entendida en sentido general, es enseñar el oficio de aprender, porque eso es lo que vamos a tener que hacer. Ahora, junto con estos desafíos nuevos, reconozcamos que todavía no saldamos desafíos que son propios del siglo XIX. Entre los objetivos del milenio dice que hay que universalizar la escuela primaria. La escuela primaria, el objetivo de universalizar la escuela primaria es un objetivo del siglo XIX. Nuestro país se lo propuso en 1884 con la ley 1420. Hoy, 2010, todavía tenemos en nuestro país algo que está incluso por debajo de la escuela primaria, incompleta. Tenemos casi 700.000 analfabetos, que es, insisto, un desafío del siglo XVIII, podríamos decir. Junto con estos tenemos que enfrentar los nuevos. Y estos desafíos, estas deudas incompletas tienen que ver, por ejemplo, en nuestro país con el hecho de que casi 70% de nuestros jóvenes no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma. Hoy la escuela secundaria es obligatoria, porque sabemos, así como en el siglo XIX la primaria era el piso, el mínimo educativo necesario para desempeñarse como ciudadano, para desempeñarse en el mercado del trabajo, hoy, con menos de secundaria terminada, las posibilidades de caer en situación de pobreza son muy fuertes. Se ha elevado, ahora tenemos en ese sentido por delante una deuda importante que saldar con muchos de nuestros jóvenes. De la misma manera que tenemos deudas importantes que tienen que ver con la calidad de la educación. Por ejemplo, todos los datos de las pruebas nacionales que se toman, las pruebas internacionales indican que los resultados que estamos teniendo en lengua, en matemáticas y en ciencia, que son los aprendizajes básicos, son bastante mediocres. Y esta mediocridad en los resultados está ocultando enormes desigualdades. Bueno, un poco se escucha, ¿no? Simplemente esta era una excusa para poder hablar del libro de Juan Carlos Tedesco. Quizás el propósito de este encuentro tiene que ver con hablar del libro, pero además vamos a tratar de hablar de otras cosas, ¿no? Que hacen al libro, pero que el libro es quizás una excusa. ¿Por qué? Porque este libro tiene que ver con problematizar un poco cuál es el papel de la educación para mejorar elementos que tienen que ver con la justicia y, por supuesto, con las desigualdades, tanto sociales como educativas. Y digo que es una excusa porque hay dos elementos que quizás hoy resultaría importante simplemente encuadrar, ¿no? Por un lado, desde las universidades, y lo digo en nombre de la Universidad Pedagógica, se elevó un repudio importante, central, respecto de lo acontecido el día de ayer, en relación a la movilización de jubilados y el nivel de represión que hubo. Por otra parte, la universidad adhiere al paro docente y no docente de lunes y martes de la semana que viene. Digo esto porque no estamos presentando un libro en abstracto, sino que en un contexto muy difícil, muy complejo, frente al cual las universidades han levantado voces, lo siguen levantando, y de algún modo el libro de Juan Carlos nos ayuda a pensar también el contexto actual. Y en ese sentido me parece que es una muy buena oportunidad para pensar el contexto actual. Quizás para empezar acerca del libro, como lo comentó en sus inicios Hernán Amar, que para aquellos que no lo conocen, él es artífice de un excelente portal
que la universidad pudo producir gracias a su trabajo y que está en la página de la universidad colgado, donde se recopila gran parte de su obra. Este texto es escrito en el 2007, un año después de que Tedesco de algún modo coordinó de algún modo la producción de lo que significó la Ley de Educación Nacional, que se termina por acordar en el Parlamento en el 2006, ¿no? En plena gestión de Daniel Filmus, y es publicado en el 2012. Digo esto porque es un libro que tiene un calor muy propio de una época, ¿no? Una época donde la cuestión de la inclusión, de la democratización de los sistemas educativos, de la obligatoriedad del nivel secundario, forman parte de algún modo de los principales, podríamos decir, principios, pero también de los debates, ¿no? Acerca de cuánto la escuela puede lograr mayores niveles de igualdad, cuánto la escuela puede torcer ciertos destinos sociales. Y por otra parte, este calor de una época también expresa un calor del propio escritor, en este caso Juan Carlos Tedesco, porque él viene de un recorrido cuando produce este libro, de haber pasado por el IPE UNESCO, por el Ministerio de Educación en esos últimos años. Entonces hay cuestiones muy propias de su propia biografía personal. En ese sentido, digamos, el tronco central de este libro tiene que ver con los desafíos vigentes de los sistemas para atender la cuestión de la igualdad, la justicia. Es un libro que tiene un prólogo escrito por el que fue en su momento presidente de Chile en el 2000-2006, que fue ministro de la primera presidencia democrática después del gobierno de Pinochet, fue ministro de Educación. Y Ricardo Lagos, digamos, va a ser el que hace el prólogo, que de algún modo un poco anticipa principales preguntas que se plantea el libro. Yo no sé si cuando estoy presentando se visualiza bien lo que tiene el Power o Se ve, Marce. o no se ve nada. Y como me pasó hace poco, después de que había terminado la presentación, me dijeron, discúlpeme, profesor, usted está todavía en la primera pantalla, en la primera placa. ¿Podría pasar las que siguen? Y ahí me vino una situación de crisis docente muy fuerte. Digo, Hernán, ¿me ayudás? Y me decís si se ve. Gracias. Acá hay algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo garantizar una educación de calidad que se hace Lagos, pero que remiten al libro en un contexto donde una región, por un lado, se plantea un proceso de democratización social, como se planteó durante casi 12 años en diferentes países que asumieron políticas post-neoliberales, pero al mismo tiempo con deudas muy estructurales en términos de la distribución del ingreso, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que hace a la sociología de la educación, a la política educativa, a las políticas sociales. Si hay factibilidad por parte de la educación, torcer ciertos rumbos, cambiar dinámicas que son, en ciertos casos, de orden estructural. Y el libro tiene, por otro lado, no solamente preguntas, sino que nos plantean algunos desafíos en términos de futuro. O sea, quizás la escritura de Tedesco tiene esta posibilidad de pensar en términos de prospectiva, ¿no? Y eso también, para la política educativa, para aquellos que estamos en procesos de formación o en investigación, en los diferentes campos, ¿no? En el campo de la política, en el campo del currículum, en el campo de la sociología, bueno, nos da un aire para pensar en términos del más allá del presente. Hay dos grandes apartados que tiene este libro, ¿no? Por un lado,
una dimensión más bien sociohistórica, que recupera quizás algunos trabajos previos de él, porque ningún libro se produce en el vacío. Esto es un libro que tiene una acumulación de producciones previas. Quizás el libro de Educación y Sociedad, que es un libro que la UNIPE lo pudo recuperar en términos de una nueva edición, hace creo que no más de un año y medio o dos. Es un libro histórico para todos aquellos que estamos en el campo educativo, y él recupera parte de esa producción en uno de estos capítulos. Y por otro lado, el segundo apartado remite a la relación educación y justicia social en el futuro de la región. En el primer apartado, y yo lo voy a hacer rápido porque la verdad que no quiero que se aburran, y yo tampoco me quiero aburrir, hay una presentación, podríamos decir, de 3 grandes paradigmas que, podríamos decir, enrolaron a las políticas educativas. Quizás este apartado es un apartado sumamente interesante para aquellos que trabajamos en temas de política, pero también en temas de currículum, porque ordena diferentes periodos históricos, ¿no? Y él alude a 3, podríamos quizás pensar en términos de críticas que faltaron algunos periodos muy significativos para el desarrollo de los sistemas educativos. Por ejemplo, el peronismo, por ejemplo, la dictadura. Tedesco, digamos, identifica, y esto es por supuesto es una voz personal, ¿no?, de la ausencia de algunos periodos históricos en esta relación educación y sociedad. Tedesco resuelve trabajar en este apartado con 3 grandes periodos, ¿no? El periodo podríamos decir, el periodo fundacional, siglo XIX, educación Estado-Nación, donde, bueno, creo que la mayoría de todos y todas los que estamos acá conocemos un poco de qué va este periodo, donde hay una voluntad política muy central de lograr procesos de homogeneización cultural, de garantizar la universalización de la educación primaria. En el video que vimos hace un ratito, Tedesco menciona la ley 1420 y esto es muy claro, pero también es interesante cierto desglose que él plantea, que él no lo plantea de este modo en el libro Educación y Sociedad, pero sí lo plantea acá, acerca de la debilidad de los estados nacionales para la inclusión, ¿no? O sea, que si bien hay un esfuerzo en términos curriculares, en términos de lo que va a significar la pedagogía y la didáctica positivista, de tratar de promover esta adaptación del sujeto a la sociedad bajo una matriz propia de la biología, propia de la psicología. Bueno, en este texto es bien interesante cierta caracterización de algunos referentes de este enfoque, como Víctor Mercante, como Sennett, ¿no?, que tienen que parten de una matriz propia del positivismo y en ciertos casos con una influencia muy fuerte, particularmente de Víctor Mercante en el plano de la biología, ¿no? En el sentido de pensar que la desigualdad social está muy asociada, y la desigualdad educativa, con aspectos ligados con los dones, con las capacidades, ¿no? Pero sin embargo, es un periodo que Juan Carlos lo identifica como de débil en cuanto a esa posibilidad que tiene el Estado para la inclusión del conjunto de la población. Y al mismo tiempo, cómo este contenido integrador, que de algún modo se despliega desde el currículum escolar, estaba muy disociado de las experiencias propias de lo que significaba la vida social de la época. Yo los y las invito a poder recorrer este apartado. Después Tedesco se centra fuertemente en los 60, en todo lo que tiene que ver con el periodo de
la teoría del capital humano, el desarrollismo, ¿sí? Como todos sabemos y todas, acá hay la presencia de nuevos actores, como son los organismos internacionales, los planificadores de la educación. Acá hay un tema muy central, que es cómo aparece el uso de la información para la toma de decisiones, y este planteo bien central de la teoría del capital humano de a mayor educación, mayores posibilidades de empleabilidad, mayores posibilidades de productividad. Los sistemas educativos crecen, particularmente en lo que hace la educación secundaria, pero sin embargo, los niveles de articulación entre educación y productividad no son tan significativos. Bueno, yo creería que también a modo de crítica que hay ahí un elemento central de que faltaría poder mirar qué pasó con la creación de la Universidad Obrera, con otra serie de ofertas que en el libro no se presentan y que ahí uno podría encontrar mayor vinculación de la que en el libro se presenta en torno a la relación educación y trabajo. Finalmente, podríamos encontrar que este tercer enfoque, como es educación, mercado y ciudadanía, que remite mucho a los 90, Juan Carlos es muy contundente en cuanto al planteo acerca de perdón, una cierta paradoja que plantea este momento histórico, ¿no? Por un lado, nuevos discursos sobre el potencial de la educación para la equidad, ¿no? Y quizás una expresión cabal de eso va a ser Chomtien, 1992, pero al mismo tiempo, bueno, la presencia del neoliberalismo y la expresión de ciertos dispositivos ligados con la evaluación de la calidad de los aprendizajes, como una marca de época, y al mismo tiempo una crisis de sentido acerca del papel de la escuela, ¿no? Una crisis de sentido que se va a agudizar en el tiempo, que va a tener que ver con una cierta deslegitimación de la autoridad docente en la escuela, con una suerte de una reforma educativa con un bajo nivel de involucramiento docente en ese proceso, por lo que ya sabemos lo que significó el fuerte enfrentamiento del Estado Nacional a el sector docente, particularmente el gremio docente. En ese sentido, digamos, este es un apartado sociohistórico interesante por la cantidad de información que brinda este texto y por ese desglose que hay en detalle de algunos elementos de cada una de las épocas. El segundo apartado, quizás es un apartado que para los pedagogos especialmente es más interesante que el primero, no porque el primero no lo sea, sino porque el primero tiene esta mirada más de carácter sociohistórico que nos da sentido a lo que pensemos en el contexto actual, pero quizás no trabaja tanto acerca de la problemática escolar, más específicamente, y lo que podemos pensar en el contexto actual. Y bueno, él ahí, como ustedes ven en esa frasecita que está en naranja, en vertical, todos tienen que hacer un trabajo con la cervical para poder mirarlo, pero bueno, se elonga un poco. ¿Es posible cambiar la educación? Bueno, ahí él se plantea como diferentes dilemas acerca de este escepticismo, ¿no? De si la educación que se propuso mejorar en términos de cobertura, de calidad, bueno, finalmente, qué sé yo, la pregunta o el dilema que él se plantea permanentemente es cómo, frente a tantos esfuerzos, los resultados de las evaluaciones son pobres, son, como él dice en el video, mediocres. Él tiene como un suerte de, en este libro, una tendencia, y esto también quizás sería una perspectiva crítica en esta presentación, de articular mucho la mirada sobre la calidad en relación a los resultados, ¿no? Esto es
un elemento que creo, a mi gusto, tiene que ver con una fuerte influencia que tuvo su pasaje por los organismos internacionales. Pero más allá de eso, en este apartado, él va como a ser un derrotero por múltiples puntos. Por un lado, bueno, ¿qué sucede con la expansión del sistema educativo y los débiles efectos que tienen los egresados, tanto en el nivel secundario como en el campo universitario, en el mercado de trabajo, cómo esto no tuerce la vara en cuanto a los niveles de igualdad y desigualdad? Pero luego en el propio campo escolar, ahí hay una cuestión de cómo Tedesco empieza a recuperar o empieza a plantear problemas emergentes que quizás nosotros lo podemos ver en el contexto actual fuertemente, lo pudimos ver en el periodo post-pandemia también, pero lo estamos viendo desde hace más de 20 años, ¿no? Y Tedesco tiene esa oportunidad de hacer una muy buena sistematización. Por un lado, la dificultad para crear climas institucionales, ¿no? Crear climas institucionales es crear espacios de convivencia, ¿no? Cuando él dice aprender a vivir con otros, que es un elemento también fundacional en su pensamiento propio de UNESCO década del 60, aprender a vivir juntos, ¿no? Él lo recupera, ¿no? Cómo poder crear climas institucionales más inclusivos, más democráticos. Al mismo tiempo, de la problemática que significan los cambios en el funcionamiento del sistema educativo. Tedesco está muy escéptico en este libro acerca de los procesos de reforma. Yo en este Power pongo reforma, innovación, solapamiento y resistencia. Parecería como una rueda donde viene una reforma, procesos de innovación institucional que se solapan con nuevos cambios, frente a lo cual los distintos actores que están en el sistema educativo empiezan a resistir y por lo tanto se termina como en una especie de fórmula cero, ¿no? Donde no hay finalmente procesos de cambio. Él recupera mucho una obra de un autor americano, Elmore, pero también un informe de la OCDE del año 2000, donde justamente se plantea un diagnóstico bastante interesante acerca de la imposibilidad del cambio en los sistemas educativos. Quizás para todos los que están acá y para mí también puede ser algo sumamente discutible, pero él nos plantea de que cambios estructurales que se plantean desde los organismos centrales, finalmente las escuelas siguen igual, se reproducen en el tiempo y es muy difícil lograr modificaciones. Hay un tercer punto que él lo liga mucho también con los climas, que tiene que ver con las violencias, las xenofobias, pero también qué sucede con las nuevas tecnologías, al mismo tiempo que qué sucede con el vínculo pedagógico, el currículum, los formatos de enseñanza. Todos estos elementos él los presenta con bastante detalle en términos de factores externos e internos que hacen este escepticismo de la dificultad por el cambio. Finalmente, quizás a modo de un transversal, él tiene como esta necesidad permanente de plantear la necesidad de superar el determinismo social por los resultados, ¿no? O sea, cómo cambiar que los más pobres aprendan menos, para decirlo de modo vulgar y rápido. Cómo modificar esa estructura de desigualdad en términos de los aprendizajes. Quizás como frutilla del postre en este apartado, Juan Carlos pone en juego la problemática de la educabilidad y yo simplemente me detengo un segundo. El tema de la educabilidad, si bien es algo que lo viene planteando Comenio desde el siglo XVII, Juan Carlos junto con otros referentes del campo de la pedagogía y de la sociología como Emilio Tenti, en este caso Néstor López, con el que él escribe este paper que luego va a rodar por diferentes
espacios académicos, las condiciones de educabilidad de los niños y adolescentes en América Latina. Yo ahí puse el link por aquellos que les pueda interesar luego profundizar su lectura. Va a generar un debate enorme en Argentina y en América Latina acerca de este enfoque que nos trae Tedesco, que tiene que ver con mirar la educabilidad no solamente desde el aspecto individual, en términos biológicos o en términos psicológicos o en términos sociales, sino la relación que presenta el docente y la institución con el sujeto, cómo pensar la educabilidad desde un plano relacional. No me voy a detener a desarrollar este concepto, pero Tedesco lo desarrolla en diferentes trabajos. La categoría educabilidad es una categoría muy controvertida, que bueno, en otros debates la propia Flavia Terilli o Ricardo Vaquero se han encargado de construir un debate muy, muy fértil en torno a esta cuestión. Bien. Ahora, pasando, digamos, a una proyección de futuro, ¿sí? Y no quedándonos en una lógica simplemente de diagnóstico, Juan Carlos reconoce en este libro, bueno, que se han logrado cosas. Y esto es importante poder decirlo, y más en el contexto actual, ¿no? Digo, en relación a lo que estamos viviendo como país. Y también como región y a nivel global, ¿no? Porque lo que sucede en Argentina no lo podemos disociar de lo que está pasando en diferentes regiones del mundo. Y acá, digamos, aparecen, bueno, este cuadrito es un cuadrito que nos permite mirar, ¿no? Evoluciones de cobertura, particularmente en el nivel secundario, pero también cómo a medida que pasaron los años hubo mayor igualdad de género en los sistemas educativos, en las políticas, en la atención a la diversidad, pero, por eso está en mayúscula, Juan Carlos vuelve a este eje central que tiene en su planteo acerca de la insatisfacción por los procesos y resultados educativos. Se está viendo, ¿no? Sí, se ve, Marce. Se ve. Perfecto. Quizás acá hay un elemento interesante en términos de su mirada sobre desde qué lugar la escuela y la educación pueden aportar a torcer la vara, a lograr una dinámica de una sociedad más justa. Él va a tener como dos pilares para poder pensar el problema de las desigualdades. Por un lado, el pilar de Robert Castell y los problemas de la desafiliación y la exclusión social, cuestión que a él en el 2007 ya le estaba preocupando como una cuestión del contexto social y económico propio de las desigualdades. Por otro lado, va a tener una influencia muy fuerte de Duvet, ¿sí? Y lo mismo de Amartya Sen, para pensar el enfoque de la justicia educativa. Tedesco nos va a plantear como horizonte la necesidad de lograr una adhesión reflexiva a la justicia. O sea, el sistema educativo tiene que lograr, de algún modo, los procesos de adhesión a generar una sociedad más justa. Claro, si uno lo piensa en el contexto actual, diríamos, bueno, es todo un desafío para todos nosotros que somos docentes en cómo lograr esa adhesión, ¿no? Y ahí, bueno, nos va a plantear diferentes dispositivos posibles. Y por otro lado, intenta salir un poco de la mirada propia del reproductivismo y de las teorías críticas, que si bien, por supuesto, él acuerda con estos enfoques, en el libro trata de señalar cómo no generan posibilidades de pensar el mañana, no generan posibilidades de pensar en
en perspectiva, ¿no? Quizás acá simplemente como nota de color, cuando habla Tedesco de las desigualdades, recupera mucho la obra de Duvet, particularmente un libro que se llama La época de las pasiones tristes, y justamente la complejidad que tiene que ver con las desigualdades, no solamente estructurales, sino también aquellas que apelan a elementos muy propios de la subjetividad, aquellas que son, como denomina Duvet, las pequeñas desigualdades. Finalmente, en la obra de Tedesco, cuando él se propone pensar en los diferentes dispositivos para pensar la igualdad o la justicia educativa, él va a pensar en diferentes dimensiones de la política. Por un lado, Tedesco le da un lugar muy central a la educación inicial como derecho para promover la equidad social. En este libro él se encarga de recopilar investigaciones, trabajos que dan cuenta del papel que tiene la educación inicial fuertemente en un proceso de lograr luego una educación básica mejor para todos y todas. Pero también ahí hay un lugar que Tedesco intenta recuperar acerca de el trabajo docente y la renovación pedagógica. Es decir, si la pedagogía no cambia ante procesos de destitución de la autoridad, ante la crisis del saber pedagógico, la escuela no va a cambiar. Y ahí hay un tema que Tedesco se encarga permanentemente de recalcar acerca del compromiso docente con la calidad, ¿no? Sin caer en un lugar individualista o neoliberal de poner al docente como responsable de la calidad de los aprendizajes. En este texto hay un lugar central acerca de todos nos tenemos que comprometer con la calidad de los aprendizajes, y esa sería una forma también de lograr una sociedad más justa. Finalmente, hay dos dimensiones que también Juan Carlos va a mencionar. Una va a tener que ver con la alfabetización científico-digital, como elemento que hace también a cortar las brechas sociales en términos de las nuevas tecnologías, la formación de ciudadanía. Y hay quizás un elemento, podríamos decir, innovador que tiene este texto, que es el desafío de las políticas de subjetividad. Juan Carlos va a ponerle un foco fuerte. Acá hay algo del orden de las representaciones sociales de los actores que están en el sistema educativo sobre las cuales hay que trabajar. Y eso es para aquellos que nos gusta el deporte, es como un centro, ¿no? Es como decir, bueno, alguien nos tira una punta sobre la cual poder intervenir en la práctica. Porque él da cuenta, digamos, cómo ciertas mejoras estructurales, en términos de equipamiento, infraestructura, capacitación, cambios curriculares, mejoras en tiempos de exposición, es decir, pasaje de la jornada simple a la jornada completa, no necesariamente cambian los resultados de aprendizaje y el determinismo social. Por eso, esta cuestión de que con las políticas compensatorias no se alcanza, es decir, cómo alterar la frase yo no fui preparado para esto. Y esto tiene que ver con una insistencia que nos plantea el libro acerca de alterar ciertas representaciones sociales acerca del otro en términos de sus trayectorias, acerca del otro en términos de sus posibilidades de aprendizaje. Juan Carlos tiene también una referencia importante a las perspectivas sobre la resiliencia, cuestión que yo no acuerdo demasiado, pero él recupera en forma bastante importante, no solamente en este libro, sino en otras obras, las diferentes perspectivas sobre la resiliencia como un elemento que la pedagogía tendría que recuperar
para poder pensar cómo aquellos que sufren, que están en contexto de vulnerabilidad, también pueden alterar y modificar sus condiciones de existencia. Este tema del desafío de las políticas de subjetividad, Juan Carlos lo liga también con la posibilidad de pensar proyectos de futuro, ¿no? Cómo la escuela, las instituciones, sus diferentes actores pueden, de algún modo, generar en la práctica, a partir de diferentes dispositivos, el desarrollo de proyectos de vida, de futuro. Bueno, esto es algo que las instituciones lo tenemos como una deuda. En un estudio que yo estoy terminando desde la UNIPE en escuelas secundarias, en el ciclo superior, en el último año, un tema que forma parte de una deuda que tienen las instituciones es cómo acompañar a los estudiantes en estas decisiones. No tiene que ver solamente con el contexto actual tan difícil que estamos viviendo, también tiene que ver con ausencia de estrategias institucionales, ausencia de dispositivos, desbordes, que no permiten justamente articular esta necesidad que tienen todos y todas para poder, bueno, pensar qué hago en mi mañana, ¿no? Y esto, por supuesto, hace más mecha en los sectores de mayor vulnerabilidad. También Tedesco recupera, por supuesto, esta necesidad de construcción de confianzas en las relaciones pedagógicas, la necesidad de tener altas expectativas por la enseñanza y el aprendizaje, como una forma, ¿sí?, de lograr mayores posibilidades de cambiar este determinismo social que se plantea en el contexto actual. Acá ustedes tienen simplemente una imagen de una película que yo siempre en mis clases trato de hacer circular, que es Machuca, donde Machuca es una película chilena y donde expresa justamente un proyecto bien interesante de integrar adolescentes de sectores populares con niños de clase media y alta, donde ahí uno ve cómo se genera una dinámica que puede modificar ciertos procesos de segregación social en el cual las instituciones están involucradas. Para terminar y despedirme, por lo menos en esta presentación, quizás hay dos focos, ¿no?, en este libro que creo que son importantes. Por un lado, este retorno a la pedagogía que él nos plantea como necesidad, es decir, volvamos a la pedagogía, pero pongamos el foco en los resultados con independencia del origen social de los estudiantes. Esto es un elemento muy fuerte a lo largo de todo el libro. Y por otro lado, la importancia o la necesidad de la recuperación de la legitimidad del trabajo docente, ¿no? En un proceso de destitución de nuestro rol, cómo poder volver a darle legitimidad a partir de prácticas significativas en términos curriculares y en términos institucionales. Bueno, un poco hasta aquí mi lectura y mi presentación del texto. Muchas gracias. Bueno, excelente, Marcelo. Muy buena exposición. Abrimos, si te parece, una ronda de preguntas. Sí, por supuesto. Yo escuchaba muchos clics, no sabía si había mensajes o no. Por ahí eran clics. Fuimos sumando cositas, materiales. Okay. Abrimos, ¿se animan? Vamos, con ganas. Hola, ¿cómo están? Buenas va. tardes. Yo voy a Dale, ser María. la primera que se anima acá. Dale. Excelente el aporte, justamente tiene mucho que ver con un poco de crear nuevas estrategias para lo que es la educación. Yo soy de Salta, del interior de Salta, y actualmente trabajo en la provincia del Chubut y me he encontrado con muchos panoramas que por ahí son duros,
que es lo que vive todo el país, pero hay una gran diferencia en los dos contextos. Así que bueno, justamente estoy en la búsqueda de más herramientas para poder seguir trabajando, y a todo esto hay algo que vengo como observando justamente con lo que tiene que ver en la parte de la capacidad de educabilidad, con este concepto que estabas trabajando, Marcelo, y empezar a generar por ahí también un poco la comunidad de que el docente se involucre más. ¿Cómo hacer que el docente empiece a tener compromiso con la calidad institucional que tienen, y sobre todo el docente del interior de las provincias, del interior, diría yo? Así que bueno, voy en búsqueda de eso, y esta herramienta y este libro me pareció algo que necesitaba, tener como otro pensamiento que me va a dar otra apertura, y poder generar como estrategias justamente. A ver cómo armamos dispositivos, o cuáles van a ser las herramientas, las estrategias, o ver si los directivos generan algunas estrategias para que los docentes en las escuelas puedan comprometerse un poco más, una cuestión así. Pero bueno, ese era un poco mi aporte por ahí. eh, eh, por ahora eso, y bueno, nada, Marcelo, un gusto. La verdad que feliz, me encantó. Bueno, gracias por escucharte, Mariana. A ver, Rosario, Irene, Matías, vamos, Rosario. Buenas tardes a todos. Mi recuerdo de Tedesco tiene que ver con la apertura del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente. Y digo, yo lo había transitado en algún momento, no de mi formación, lamentablemente. Yo estudié durante todo el proceso Facultad de Filosofía y Letras a partir del año 77, pero sí desde lo que fue mi formación profesional, donde, bueno, me encontré con colegas que me acompañaron a mediar parte de sus textos, ¿no? Y sí recuerdo cuando lo escuché en ese encuentro del Infod, con un análisis bastante crítico de lo que fue la implementación de la reforma de los 90, y a mí me impactó un montón, porque yo no tenía mucha expectativa en los relatos de las políticas públicas y de pensar que podían cambiarse algunas cosas. Y bueno, cuando lo escuché, él planteó que las reformas de los 90 habían partido de un supuesto que era la culpabilidad de los docentes, de su carencia de formación, de su falta de capacidad, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que planteó que era móvil de esa gestión, invertir la cuestión y plantear que, bueno, que primero había que invertir, que primero había que acompañar, que primero había que transitar junto con los docentes y las instituciones un nuevo proyecto, y me pareció realmente interesantísimo ese abordaje, que creo que de alguna manera muchas de las acciones del Infod que yo viví estuvieron cercanas a esa concepción, ¿no? Así que bueno, era como que sentía una deuda con ese Tedesco, con el que más de una vez uno entró en tensiones y en disputas, fundamentalmente por su lugar ocupado en algunos organismos internacionales, pero como que, bueno, nada, esa necesidad de reencontrarme con ese discurso con el que de alguna manera también en algún momento me sentí fuertemente identificada, ¿no? Entonces me interesó participar, si bien había otras propuestas, pero me interesó participar, no sé si decir, entre comillas, de un homenaje, pero por lo menos de un conocimiento de la complejidad de un sujeto que tiene mucho que ver también con la complejidad de nuestro sistema, ¿no? De nuestro sistema educativo y de la escuela que hemos construido. Así que, bueno, re contenta, y por supuesto siempre tomando alguna nota o cosa que
que me sirve para seguir pensando. Así que muchísimas gracias. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Irene. Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas. Bueno, Tedesco siempre es un hermoso motivo para pensar educación. Soy fan, aún con las críticas. Hay una idea que fue con la que quedé ahí como pegada a su obra, esta idea de la escuela y su trabajo de adhesión a la idea de justicia social. A mí me parece que es una idea que ahí empieza a perfilar un horizonte y eso siempre es una buena noticia, saber a dónde vamos. Ahora bien, hace ya bastante tiempo que me acerqué a esa idea y lo que siguió fue, bueno, pensar cómo llegar a ese horizonte. Yo creo que es por ahí, como dicen por ahí las nuevas generaciones, es por ahí. Pero bueno, ahí empiezan a conjugar algunas cuestiones. Tedesco, creo que este libro es del 2010, 2012. 2012. Bueno, la verdad es que la aceleración de las desigualdades, de la pobreza en estos 12, 13 años fueron bastante notables. Cuesta un poco más ser optimista, no digo que no lo soy, pero digo, cuesta un poco más pensar hoy en intentar trabajar por esa idea, por esa adhesión, cuando parecería ser, ¿no? Que las sociedades globalmente viran para otros horizontes. Bueno, aún así, como educadores, educadoras, me parece que es una luz, ¿no? Encontrar, saber para dónde. Bueno, y entre todas las cuestiones, por ahí en este andar, ¿no? En este querer llegar a ese horizonte, en algunas de las fórmulas que nos presenta Tedesco, yo siempre discutí un poco esta idea de aprender a aprender como contenido, ¿no? Eso, no sé, creo que lo tenemos que seguir pensando, ¿no? Sí coincido, necesitamos que las nuevas generaciones, que los docentes, porque estoy pensando también en la formación docente, haya ahí un conocimiento al respecto de cómo seguir formándose permanentemente, pero me parece que necesitamos un piso de ideas, ¿no? O sea, si no tenemos como un haber, ¿no? Al respecto de las ideas que se fueron construyendo históricamente en el mundo, al respecto de, por ejemplo, pedagogía, ¿no? Por decir nuestro campo. Bueno, ahí tengo ahí como un conflicto con esa idea que sigo pensando, ¿no? La sigo pensando desde hace un montón. Bueno, nada, gracias Marcelo, siempre un gusto escucharte. Bueno, gracias por haber venido. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Marce, ¿querés decir algo? Sí, se me ocurrían algunas cosas muy puntuales. Hay algo que planteó Mariana Sepúlveda al inicio, que tiene que ver con cómo intervenir con aquellos colegas, docentes que están en zonas alejadas, que a veces no tienen la posibilidad de tener dispositivos de formación, que genera, una situación de mucha soledad, pero también de quizás cierta reproducción de tradiciones, ¿no? Donde es necesario pensar por dónde pensar el cambio, que aquellos que estamos en contextos más urbanos, más ligados con el campo universitario, académico, no porque sea bueno, pero sino porque, a veces son usinas para esto que estamos hablando hoy, ¿no? Difundir libros, plantear proyectos, pensar en propuestas y
cuando uno está en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, el gran riesgo es que lo concentren o las editoriales que llegan, o los mercados más monopólicos de los medios de comunicación, y eso es un riesgo importante para pensar en políticas públicas, ¿no? Yo lo que empecé a pensar, Mariana, simplemente como idea, es que frente a esos escenarios, quizás lo importante es poder pensar cómo construir redes de trabajo, ¿no? Redes entre diferentes escuelas, entre diferentes instituciones, no solamente escuelas, organizaciones sociales, algún centro académico cercano, que permita construir relaciones de pensamiento, que permita generar ciertas posibilidades de discusión, deliberación. En una época el tema del trabajo en redes era algo que se promovió bastante, en muchos casos del campo también de la política educativa, la construcción de comunidades de aprendizaje. No sé si a alguno de ustedes les suena ese nombre, pero fue algo que se promovió bastante. Es un dispositivo que desde la educación popular también, bueno, el concepto de comunidades de aprendizaje lo planteó en su momento Rosa María Torres, que es una colega ecuatoriana y que tiene varios textos acerca del concepto de comunidad de aprendizaje. Después Ramón Flecha en España. Digamos, hay una literatura bastante interesante de lo que significan las comunidades de aprendizaje. Creo que en el contexto actual es más que necesario, porque esto que estamos acá generando, quizás en la práctica podría constituirse una comunidad de aprendizaje. Es decir, bueno, nosotros, con Hernán, con Rosario, con Irene, con Mariana, bueno, venimos de diferentes lugares, empezamos a pensar en una problemática y de algún modo empezamos a definir estrategias de intervención que a veces solos o una escuela sola se le complica. Y bueno, y uno lo que hace es lo que tiene a mano, ¿no? Como docente, como director, como académico, uno enseña lo que puede y lo que tiene como posibilidad en la práctica. En cambio, el dispositivo de comunidad de aprendizaje tiene bastante potencial, y lo digo por lo que vos planteaste, Mariana, en cómo poder quizás pergeniar ese tipo de cuestiones en el plano territorial, que a veces genera resultados bueno, interesantes, ¿no? de cambio. Simplemente empecé a pensar en esa idea. Después, bueno, nada, tu intervención, Rosario, fue más que interesante, pensando en la complejidad del pensamiento de Juan Carlos. Yo lo traté de plantear. Vos siempre tenés una mirada bastante aguda, te conozco por la especialización, y tus lecturas siempre son bastante analíticas de esto, y lo agradezco. Y sin duda el pensamiento de Juan Carlos es quizás no contradictorio, pero muy complejo, y tiene que ver con los diferentes, me parece, lugares o posiciones que él fue ocupando en su propia historia como educador. De pasar a ser docente, a estar en organismos internacionales, a tener espacios muy importantes en el Ministerio de Educación, a ser director de la Flaxo. Bueno, cada posición lo va ubicando en diferentes lugares de reflexión, también de relaciones de poder, ¿no? Y creo que él de algún modo va a criticar los 90, pero él va a estar involucrado también en esa reforma. No es que él la mira de afuera. Él tiene una responsabilidad en esa reforma. Él tiene, digamos, en los 90 un lugar en promover ciertas líneas de política que la reforma lo desarrolla. De hecho, una de las referentes más importantes de la reforma de los 90 en el campo curricular, la doctora Cecilia Braslaski, bueno, Cecilia tenía una relación con Juan Carlos de mucho trabajo conjunto. Entonces, en ese sentido, digo, por eso la paradoja, ¿no? Juan Carlos puede tener ese lugar de la crítica, pero al mismo tiempo él forma parte. Claro, uno podría decir, cuando uno ya tiene cierta edad, ¿quién no formó parte de algún modo, no?
salvo alguien que haya vivido, no sé, en la Luna, pero bueno, de algún modo todos o algunos estuvimos en diferentes lugares. Yo también estuve en los 90 de algún modo involucrado en ciertos procesos de cambio desde el Ministerio de Educación. Lo que digo es que a mí me gusta mucho el planteo que hiciste por esta lectura compleja del pensamiento de él, y que en este libro eso se presenta. Cuando yo digo su obsesión por los resultados, uno podría decir, bueno, hay una obsesión quizás neoliberal que tendría Juan Carlos, y al mismo tiempo aparece esa preocupación fuerte por la igualdad, por la equidad, por la justicia. O sea, como, bueno, no se casa con ninguna y él va teniendo como diferentes aterrizajes, ¿no? Por eso no es un libro tan cerrado, tiene como muchos lugares también para la apertura y para la crítica. Y bueno, y finalmente esto que vos planteás, Irene, es verdad. Cuando nosotros damos clase, tenemos este horizonte de poder pensar la adhesión a la justicia como algo que nos gustaría que pase, pero no es fácil, ¿no? No es fácil porque también tenemos públicos distintos y cada vez más diferentes que han construido consensos con gobiernos cuya bandera es la desigualdad, cuya bandera es la represión. Entonces, es toda una paradoja, ¿no? Cómo generar adhesión a la justicia, a veces con población estudiantil que adhieren a las nuevas derechas. Y esto es un debate para nosotros, que desde qué posición nos ubicamos, ¿no? Por eso digo que este libro es un libro que ayuda a pensar el presente. Salomé, habías pedido la palabra, ¿no? Hay una mano levantada, había antes, sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Primero que nada quería agradecer por la charla tan enriquecedora, pero levanté la mano para despedirme correctamente porque tengo otra reunión. Bueno, nos abandonás. Entonces tengo que irme a la otra reunión, pero No, me encanta seguir escuchándolos y sus aportes del libro. Encantada quedé, mire. Así que muchas gracias y me despido correctamente. Les dejo seguir y hasta la próxima. Gracias a vos, Salomé. Gracias. Hasta luego. Bueno, ¿alguna preguntita más? Yo quiero traer como reflexión una de las frases con la que él comienza en esa charla TED, que dice: la mediocridad oculta tremendas desigualdades, ¿no? Digo, estaba pensando desde lo que es el dispositivo escolar, que tantas veces decimos que tenemos escuelas mediocres, estudiantes mediocres, docentes mediocres, etcétera, etcétera. Y este planteo que él hace, ¿no? Sobre de pensarlo en un marco mucho más amplio de los procesos que tienen que ver con los procesos de desigualdad que trascienden la escuela. Y que cuando las políticas públicas intentan acercar un poco esa brecha, creo que podemos construir escuelas mejores, docentes mejores, estudiantes mejores. Pero cuando esa brecha cada vez se acrecienta más, cuando los procesos de desigualdad incluso a veces hasta son reivindicados, ¿no? Creo que se pone en juego lo peor de uno, ¿no? Esa frase me dejó mucho pensando en este vínculo escuela-sociedad, en este vínculo tan dinámico, ¿no? Entre la escuela y la sociedad y su forma de organización. Sí, quizás me animo a intervenir frente a tu comentario, Rosario. Es que quizás el último apartado del libro, frente a lo que vos decís, es uno de los más ricos para poder pensar el presente, que tiene que ver con el tema de las políticas en relación a la subjetividad, ¿no? Porque, claro, todo lo previo forma parte del contexto, de qué hacen las políticas, pero la pregunta es cómo operar frente a la cultura que tiene el otro, frente a las representaciones. Y él dice, ahí tenemos una deuda pendiente. No estamos pudiendo alterar ciertas representaciones que hay en los otros acerca de uno mismo o acerca de
los sujetos, ¿no? Entonces ese es un debate que creo que a partir de los procesos de democratización y de la obligatoriedad, esto se viene planteando y yo creo que es absolutamente vigente, porque en las escuelas esto sigue estando presente, o sea, podríamos decir de que pese a todos los grandes esfuerzos que hubo de formación, de capacitación, nosotros todavía tenemos docentes que piensan que al estudiante no le da la cabeza, que no tiene que estudiar, que no puede estudiar, que las expectativas que tienen son muy bajas, ¿no? Y bueno, y esto es algo que Tedesco lo menciona, lo remarca, y por eso digo que forma parte del escenario actual. O sea que es un libro del 2007, que escribe en el 2007, que lo publica en el 2012, y pasaron casi 14 años, o 13, más o menos, y parecería que el escenario no se modificó mucho en el plano de la subjetividad, y si se modificó para un lado que no quisiéramos que se modifique. Sí, eso es muy cierto. No, ahí retomo lo que decías, Marce, sobre el trabajo de la educación, sobre las representaciones sociales y cognitivas. En otros trabajos, en algunos artículos de Tedesco, él dice que ese trabajo tiene que estar dirigido a desmontar, por ejemplo, las ideas que construyen los biologicismos, los psicologismos, las ideologías del dono en la meritocracia, pero también lo que él llamaba, retomando a Pierre Rosanvallon, la paradoja de Bossuet. Él decía que los ciudadanos contemporáneos tenemos un problema. Condenamos los principios generales, condenamos, mejor dicho, la injusticia social, pero en los contextos y situaciones de nuestra práctica reproducimos y legitimamos esas desigualdades sociales, ¿no? Es decir, tenemos, como decía Rosanvallon, una relación casi esquizofrénica con la desigualdad. La condenamos en términos generales, pero la reproducimos en términos particulares, ¿no? Tal cual. Tal cual. Quizás algo que yo no mencioné, él también le da como un valor importante, quizás a aquellos que estamos en el campo más de la educación pública y trabajamos con sectores medios, en muchos casos con sectores populares, lo dejamos de lado, y él ubica la necesidad de construir un diálogo fuerte en este lugar de la adhesión a la justicia en relación a las élites. O sea, él plantea, hay que trabajar con las élites para generar una adhesión a la justicia. O sea, la adhesión a la justicia no se hace solamente con los sectores más vulnerados, sino también con aquellos que están en lugares de poder económico, poder cultural, poder social, ¿no? Excelente. Y eso es una dimensión interesante, ¿no? Porque nosotros desde el campo de la investigación y también de la docencia, medio desestimamos ese lugar del cambio cuando pensamos, bueno, los sectores altos, ¿qué onda? Y decimos, bueno, no, pero... Y es más, la investigación educativa recién en estos últimos años empezó a hacer trabajos sobre las élites, pero nosotros en general, aquellos que estamos en el campo de la investigación, tenemos cierta resistencia a meternos con ese campo, ¿no? Que tiene que ver con la educación privada, con la educación de alto poder adquisitivo, con las élites que detentan poder económico. Y Tedesco lo menciona en diferentes apartados de este libro, este lugar importante de generar adhesión a la justicia en esos sectores. Claro. ¿No? Y me parece que eso también es una dimensión de la política que es interesante. Muy buen punto, Marce. Bueno. Muy buen punto. Bueno, ¿alguien más? Bueno, Marce, te agradecemos muchísimo. Bueno, ustedes saben muy bien, Marcelo es un docente y un investigador con una vasta experiencia, además es un amigo. Y ha sido un gusto tenerlo en este espacio, ¿no? Y les agradecemos también a todos los que han estado presentes.
esta actividad, la exposición de Marcelo, va a estar subida en los próximos días en el canal de YouTube. También la vamos a subir al portal Juan Carlos Tedesco, o sea que pueden acceder desde diferentes lugares. No se olviden de poner el presente, así reciben el certificado de asistencia. Está en el chat, ese Excel, y cualquier cosita, no tienen más que comunicarse con nosotros. Nosotros estamos en la UNIPE, los mails se consiguen muy fácilmente, así que nos escriben, le escriben a Marcelo y estamos en contacto con ustedes. Bueno, gracias a todos, a todas, y bueno, con muchos de ustedes nos vamos a estar viendo casi mañana, así que bueno, no hagamos una despedida tan formal. Un abrazo. Bueno, buenas tardes. Chao. Buenas tardes, y gracias. Buenas tardes, gracias.